Mis hermanos, nos tocaba escuchar al hermano Augusto de Sterling con el estudio de los profetas menores, en esta ocasión el libro de Oseas. Hermano, micrófono suyo. Sí, buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan hoy en el estudio del libro de Oseas y también a todos los hermanos que están en la plataforma de Zoom. Pues aquí estamos, hermanos, de nuevo para estudiar este fascinante libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y profetas menores. Así que hoy vamos a continuar analizando versículo por versículo. En la última reunión, y ¿cómo se llama? Llegamos a lo que es el versículo 13. El versículo 13 dice: y la castigaré por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Así que básicamente el versículo 13 es una conclusión de la primera parte del capítulo 2, ¿verdad? Una conclusión donde el Señor anuncia el castigo que la nación iba a recibir por los días, o por el tiempo en que se dedicó a Baal, o sea, a rendirle culto a ese ídolo, a esa imagen, a ese Dios. Y sabemos que el castigo que la nación sufrió fue básicamente el castigo de la nación y la cautividad. La tierra quedó desolada completamente. Todos los terrenos o las áreas productivas básicamente quedaron hechas matorrales, porque el Señor dijo que iba a arrasar completamente. Entonces quedaron desoladas, o sea, ya no había producción, Eric, ya no había quien sembrara, quien cosechara. Eso nos indica, claramente que la tierra quedó desolada y lo que creció es lo que nosotros llamamos arbustos, cuales sirven o servirían para alimentar las bestias del campo. Y sabemos bien que esto pasó, ¿verdad? Durante, ¿cómo se llama? El año 722, cuando los asirios tomaron o conquistaron Israel y llevaron cautiva a toda la nación. Dejaron, por supuesto, ahí, ¿verdad? En la tierra los más pobres. Pero estos se mezclaron con ¿cómo se llama? Con otras personas que no eran de Israel, y eso dio lugar a un pueblo mezclado, que con el tiempo se les dio el nombre de samaritanos, o sea, que eran en parte israelitas y en parte eran otros pueblos, naciones. Muy bien. Básicamente ahí es donde termina. Como les decía anteriormente, este capítulo 2 se puede dividir en dos partes, ¿verdad? La primera parte es todo lo que dice desde el 2.1, perdón, desde el 2.2 hasta el versículo 13, que es básicamente una cadena de juicios. Y la segunda parte, que es del versículo 14, ¿verdad? Hasta el versículo 23. Para que entendamos correctamente este capítulo, esta segunda parte básicamente de este capítulo, vamos a leerlo, ¿verdad? En su totalidad.
El versículo 14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isio y nunca me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Israel. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Loruama. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Muy bien, hermanos. ¿De qué nos habla la segunda parte del capítulo 2? Hay un tema. Un tema, le podemos poner un título, ¿verdad? La restauración de Israel. Esa es básicamente la restauración de Israel. Como pueden ver ustedes, desde el versículo 14 en adelante, ¿verdad? Hasta terminar el mismo capítulo, es notable un cambio en el trato de parte de Jehová Dios hacia su pueblo Israel. Es completamente opuesto, te puedo decir, ¿verdad? Diametralmente opuesto el trato que el Señor le da a la nación a partir del versículo 14. Es completamente. Un punto importante, ¿verdad? En ese trato que el Señor le da, en ese cambio, no crean ustedes que ese cambio va seguido, ¿verdad? O sea, si uno lee todo el capítulo 2 y lo lee seguido, obviamente parecería de que todo se da en la misma época, en el mismo tiempo en que vivía el profeta Oseas. Eso sí lo leemos seguido. Pero le puedo decir lo siguiente. Miren, entre el versículo 13 y el versículo 14, median siglos de diferencia. Hay una gran separación, ¿verdad? Hay una gran separación. Hay muchos siglos, muchos años de diferencia entre lo que es el 13 y lo que es el 14. Por eso mucha gente se confunde realmente, ¿verdad? Porque no toma en cuenta el aspecto cronológico, sino que lo lee de corrido. Y dice, todo va a ocurrir en el mismo tiempo, o seguido, ¿verdad? Pero no, la razón es muy simple, ¿verdad? Porque, miren, el tiempo de Dios no es igual al tiempo de nosotros. Para Dios, un día es como 1000 años. Entonces, si para Dios un día es como 1000 años, si nosotros dividiéramos 1000 entre 24, ¿verdad? Básicamente equivaldría como más o menos como a unos 48 años cada hora para el Señor.
Para nosotros es una hora, pero como el Señor no está sujeto al tiempo y al espacio, entonces parecería, bueno, todo ocurre, ¿verdad? Según el tiempo nuestro, pero para Dios no. Entonces, por eso es que hay siglos de diferencia. Si no tomamos en cuenta eso, nos vamos a confundir. Eso va a ser al final, ¿verdad? A lo que vamos a llegar. Una gran confusión, ¿verdad? Porque dice, todo ocurre. Después del castigo, la restauración. Pero no, hay muchos siglos de diferencia. Considerando de que la nación de Israel, después que fue llevada cautiva y retornó a la tierra de nuevo, pasaron 70 años. Pasaron un tiempo bastante largo. Yo no sé en aquel tiempo si eran tan veloces los años como son ahora, porque ahora pareciera que un día dura menos de 24 horas. Me levanto en la mañana y por lo menos acuerdo, ya son las 6 de la tarde. Y todavía no, como dicen, no hemos digerido el almuerzo, todavía lo tenemos ahí. Entonces, pero para Dios no. Para Dios, recuerden ustedes, no está sujeto al tiempo y al espacio. Él viaja, como dice la palabra, de eternidad a eternidad. Así son los caminos de Dios, de eternidad a eternidad. Como lo dije, hay un cambio notable en el trato que el Señor da a Israel en la segunda parte del capítulo 2. Vimos, ¿verdad? Y analizamos, ¿verdad? La primera parte, donde Dios muestra un trato disciplinario a su pueblo. No podemos hablar de juicios bien merecidos, ¿verdad? Porque Dios les dio justamente lo que ellos merecían por haber violado el pacto, por haberse prostituido, por haberse ido tras los ídolos. Ellos son los que violaron el pacto. Entonces, Dios da un trato disciplinario a su pueblo. Por supuesto que se expresó en juicios consecutivos, ¿verdad? Uno tras otro, tras otro, tras otro, creciendo en intensidad cada uno de ellos. Y vimos cómo llegó de la escasez, los juicios de la escasez, ¿verdad?, hasta culminar en los juicios de cautividad. Y eso porque se prostituyó y contaminó, ¿verdad?, con dioses falsos y también con naciones paganas. O sea que él vino, cuando dice se contaminó, algo que estaba purificado, llegó un elemento de afuera, ¿verdad? Un elemento que, ¿cómo se llama? Completamente ajeno a lo que es la ley del Señor. En este caso, la ley de Moisés. Y obviamente, como dije, la nación sería conquistada por los asirios y sería llevada cautiva. Pero a pesar de todo, a pesar de ello, ¿verdad?, a que los juicios que el Señor, ¿cómo se llama?, llevó a cabo sobre la nación, obviamente algunos murieron a espada, ¿verdad? Otros murieron con pestes, otros por bestias, y o sea que Dios establece ya los juicios por los cuales la nación iba, ¿cómo se llama?, iba a sufrir. Obviamente algunos murieron, otros fueron llevados cautivos, otros murieron por inanición, ¿verdad? Así lo establece el Señor, así lo indica. Pese a ello, la nación no fue exterminada. ¿Por qué razón, verdad? Porque hay un pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto asegura la existencia de Israel. Si se acuerdan ustedes, ¿verdad? En el pacto, cuando se dividieron los animales, solo entró el Señor, pero no le permitió a Abraham entrar, ¿verdad? Sino que Abraham cayó en un sueño profundo. En pocas palabras, ese pacto tenía Dios que comprometerse. Dios se comprometía a un curso de acción. Entonces, ese curso de acción implicaría, por supuesto, que Israel iba a existir siempre,
¿Por qué? Porque de él vendría la simiente prometida, con la cual iban a bendecidas todas las naciones de la tierra. Y sabemos lo que eso significa, según Hechos, cuando dice que en su simiente iban a ser bendecidas, quiere decir que cada quien se iba a volver de su maldad e iba a creer en Jesucristo. De esa manera las naciones iban a ser bendecidas por medio de la simiente, y la simiente, según Gálatas, es Jesucristo. ¿Verdad? O sea, no iban a ser bendecidas porque simplemente tenían que ser bendecidas todas las naciones. La bendición iba a venir a través de Cristo, pero cada quien se tenía que volver de su. Pero por otro lado también, ¿verdad? La existencia de Israel se debe al deseo del Señor, que busca la restauración de ese pueblo y no su destrucción o reemplazo. ¿Verdad? Recuerden ustedes que hoy en día está de moda lo que se llama la teología del reemplazo. Y para algunos es una doctrina importantísima. Para nosotros no. Para nosotros es una herejía. Yo sí la catalogo, ¿verdad?, como una herejía, la teología del reemplazo. Porque en primer lugar, no es bíblica, ¿verdad? Eso es lo que vamos. Y eso lo vamos a ver, hermanos, hasta que cuando estudiemos versículo por versículo la segunda parte del capítulo 2. ¿Verdad? Lo vamos a ver ahí de que Dios definitivamente no ha reemplazado a su pueblo por la iglesia de ninguna manera, ¿verdad? Eso lo dijeron lamentablemente, ¿verdad?, en la Reforma. Lo dijeron los Lutero. Para Lutero los judíos siempre eran los enemigos de Dios. Lo dijo Calvino. Ellos, obviamente, ¿por qué lo dijeron? Porque en ese tiempo no existía Israel. Existían, ¿cómo se llama?, comunidades judías, pero como nación no existía todo. Entonces, por eso es que ellos formularon básicamente esa doctrina, ¿verdad? O sea, bueno, ¿dónde está Israel, verdad? Cuando, por ejemplo, les tocaba estudiar estos pasajes bíblicos, o simplemente les estudiaba estudiar Romanos. Naturalmente que esto lo llevó, las conclusiones fue, bueno, si no está Israel, ¿verdad?, sino que hay comunidades judías, pero no son nación todavía en la tierra prometida, ¿verdad? Porque en la tierra prometida quienes estaban básicamente eran otras naciones, ¿verdad?, principalmente los musulmanes, y por eso es que ellos enviaron allá a reconquistar la tierra a través de las cruzadas, una forma de reconquistar, ¿verdad? Pero lamentablemente, como les digo, si ellos hubieran vivido en otra época, por ejemplo, la época en que nosotros vivimos, obviamente hubieran reformulado su teología completa, porque eso depende de muchas cosas, ¿verdad?, inclusive la escatología bíblica. Sin embargo, hubo hombres muy estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, que aplicaron un buen método de interpretación bíblica. Por ejemplo, John Nelson Darby. Ellos pusieron las bases de lo que para diferenciar lo que es Israel y lo que es la iglesia. John Walvoord, padre también, él no es que predijo, pero él fue el que dijo que Israel iba a volver a ser restaurado, ¿verdad?, porque definitivamente no había otra solución. Bueno, no existía Israel antes de 1948. Entonces él dijo, no es que predijo, ¿verdad?, en base a la evidencia bíblica, Israel tiene que volver a ser nación.
No sé si el doctor Warco lo vio, ¿verdad? Pudo verlo eso. Por eso es que es muy respetado de los teólogos dispensacionalistas. Ahora bien, la segunda parte del capítulo 2, miren ustedes que es una palabra divina. Es Dios el que habla. Todo, para finalizar el capítulo 2, Dios es el que habla. Dios es el que habla. Esta es una palabra divina de la restauración de Israel. Aunque esto, miren ustedes, ya había sido anunciado, o ya lo habíamos nosotros inclusive estudiado en el capítulo 1, el verso 10 hasta el 2:1. Ahí nos habla de una restauración, ¿verdad? Ahí nos dice, en primer lugar, que los hijos de Israel iban a ser como la arena del mar. Y eso nos habla del pacto abrámico, ¿verdad? Nos habla del pacto abrámico. Y en el lugar donde dice, cuando después dice, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Eso nos habla del nuevo pacto. Pero no se puede ser hijo de Dios si no se cree en Jesucristo. El Señor lo dijo, a todos los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Para ser hijo de Dios hay que creer en Jesucristo. O sea, Dios no tiene hijos por así decirlo, no tiene hijos, digamos, por creación. El único hijo por creación fue Adán. Pero de ahí Dios no tiene hijos por creación. Todos los de fe son hijos de Dios. Todos los que son de fe son hijos de Dios. Después en el 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Nos habla de la reunificación del pueblo. Y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahí nos habla de la reunificación y también nos habla de que tendrán un líder, ¿verdad? Un solo jefe, ¿verdad? No es ni más ni menos que el Mesías. Él va a ser el jefe, él va a ser el pastor de Israel, el rey, básicamente, ¿verdad? Y nos habla también de que ellos volverán o retornarán a la tierra. Habíamos dicho que estos versículos son escatológicos, ¿verdad? No se han cumplido todavía. Aún cuando hoy vemos a Israel, pero Israel está en un estado de incredulidad. Sobre ellos vino el juicio del endurecimiento. Ellos están en un estado de endurecimiento e incredulidad. Entonces, ya el Señor había hablado de lo que es la restauración. Entonces, aquí realmente, en este pasaje bíblico, lo que se hace es cómo el Señor se propone restaurar. Básicamente amplía lo que Él ha dicho antes, ¿verdad? Siempre detrás de una advertencia, ¿verdad? Juicio, hay restauración. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Lo que vimos del doctor Cornelio Rivera. Advertencia, juicio y restauración. Entonces, ese patrón lo vemos nosotros ahí. En el capítulo 2, advertencia, ¿verdad? Juicio y restauración. La advertencia es antes del juicio, porque el Señor es justo. Si ustedes no vuelven al pacto, dependrá esto. Pero como siguieron en su, ¿verdad? En su locura, ¿verdad? Entonces fueron objetos de juicio, pero también serán objetos de restauración. Ahora bien, la restauración de Israel, quiero decirle, ¿verdad? Que implica, o sea, que será un acontecimiento. En primer lugar, es un acontecimiento. Es algo que se va a llevar a cabo. Y eso nadie lo podrá detener. Aun cuando Satanás quiera hacerlo. Pero no lo va a poder hacer. No lo va a lograr. ¿Vale?
Pero la restauración, hermanos, implica lo siguiente. En primer lugar, físicamente. Eso quiere decir que la nación tiene que existir. Los judíos, los hijos de Abraham, como decía Pablo, él era hebreo de hebreos. Entonces la nación, los hebreos de hebreos, tienen que existir, israelitas, ¿verdad? Descendientes físicos de Abraham, en primer lugar, tienen que existir. Y si por si acaso dejaran de existir, Dios los va a resucitar, ¿verdad? Dios los va a resucitar, porque hay un pacto. Y el diablo no va a poder decir, no es justo, y que hay un pacto. Hitler quería, hermanos, exterminar completamente a los judíos, los quería exterminar de todo el mundo, ¿verdad? Eso lo convierte en un anticristo, ¿verdad? Porque el anticristo no es solamente que quiere exterminar a la iglesia, que quiere perseguir a la iglesia. Lamentablemente hay muchos cristianos que son antisemitas. Pero este quería exterminar, no podía ver que alguien tenía un poquito de sangre judía, porque dice judío, a los campos de exterminio. ¿Verdad? No podía, ¿verdad? Quería hacer eso, no lo logró, casi que lo logró, pero no lo hizo, no lo hizo. Por eso es que la restauración de Israel tiene que ser física, quiere decir existir Israel como tal, física, hebreos de hebreos. No, eso que dicen, yo soy judío, no, esos hay que hacerlos a un lado, que se vistan como judíos, ¿verdad? Que aparenten, que, ¿cómo se llama? Que se comporten como judíos, que hablen como con palabras hebraicas y todo eso no los hace judíos, ¿verdad? Son mentirosos, quieren contaminar la gracia de Dios. Eso sí, más bien quieren reemplazar al pueblo de Israel. Esos sí son los verdaderos reemplazos. Ahora bien, la restauración tiene que ser también física, moral y espiritualmente. Eso significa que tiene que haber una regeneración. Tiene que haber un cambio, una transformación completa. Interior. Tienen que nacer de nuevo. Y sabemos bien de que, como dice el Señor, como le dijo a Nicodemo, exactamente, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, ni lo puede ver siquiera si no nace de agua y del Espíritu. No lo puede ver ni entrar, ¿verdad? El que no nace de nuevo. Y el reino de Dios es el reino mesiánico, o el milenio, como le llamamos nosotros. Entonces, el que no naciere de nuevo no puede entrar en ese reino. O sea que el reino de Dios sobre la tierra no va a estar formado por personas incrédulas, ¿verdad? No va a ser, posiblemente los que nazcan, ¿verdad? Durante el reino milenial van a tener que convertirse a Cristo también. Pero habrá algunos que no se convertirán. Algunos que expresarán tal vez una profesión, nada más, serán profesantes, tendrán apariencia. No quiere decir que van a hacer maldad, ¿verdad? De ninguna manera. Pero los que nazcan en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino milenial, ¿verdad? Habrá gente incrédula. Por eso es que al final del milenio, ¿verdad? Cuando Satanás es suelto, se junta una gran multitud, ¿verdad? Y van contra la ciudad santa. Y ahí desciende el fuego del cielo y los consume a todos. Entonces, el retorno a la tierra, por lo menos cuando el Señor venga por segunda vez, los que entren van a ser personas creyentes. Por eso es que en capítulo 25 habla
del juicio de las naciones, ¿verdad? Donde van a ser juntadas las naciones, pondrá a sus ovejas a la derecha, los otros a la izquierda, ¿verdad? Los de la derecha les dirá, venid, benitos de mi Padre, entrar en el reino preparado para vosotros, y a los otros les va a decir, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No se dice si estos que están a su izquierda entran. Posiblemente son echados, sí, vivos al fuego eterno, pero no van a poder entrar al reino de Dios. Y entonces, como les digo yo, la restauración de Israel va a ser moral y espiritualmente. ¿Cómo se llama? Los que creen en la teología de reemplazo, ellos dicen que nosotros estamos enseñando que hay dos formas de salvación. Una para los judíos y otra para los gentiles. Eso es antibíblico. Eso no es cierto. Gálatas lo dice, que él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, la manera en que Dios va a salvar a los judíos es exactamente igual como Dios nos ha salvado a nosotros. No va a ser de una manera distinta, sino por medio de la fe en Jesucristo. No por las obras de la ley, sino por medio de la fe. Así van a ser salvados ellos. Entonces, para que Israel entre al reino de Dios, porque el Señor se lo dijo a Nicodemo, y eso, hermano, podemos tomarlo como un dogma. El que no naciera de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo dijo claramente, y lo que se lo dijo a Nicodemo, válido para todos, judíos y gentiles sin distinción. Es decir, si Nicodemo no creía, él no iba a entrar al reino de Dios. Y no solamente es el reino de Dios en el cielo, sino el reino de Dios físico, glorioso y judicial. No va a poder entrar de ninguna manera. Obviamente Nicodemo no creía, o mejor dicho, entendió forma hiper literal lo que me decía. Me dice, claro, ¿cómo se hace esto? ¿Verdad? Y dijo, bueno, me voy a hacer otra vez, me voy a achicar, así como aquella película, ¿se acuerdan ustedes? El curioso caso de Benjamin, ¿cómo se llama? Benjamin Button, que fue hasta ser un bebé, ¿verdad? Entonces, así es como interpretó, ¿cómo se llama? Nicodemo, las palabras del Señor, ¿verdad? Sin embargo, vemos después que el Señor le explica, ¿verdad? Cómo es que se nace de nuevo. Dice, es como el viento, que sopla de donde quiere y oye su sonido. Saben de dónde viene y de dónde va. O sea, que es una experiencia, ¿verdad? Que nosotros no la vemos, pero la sentimos, la experimentamos. Así como el viento sopla. O sea, es algo que lo hace el Espíritu de Dios. Y también habla de que el Señor, así como la serpiente fue levantada, así el Señor va a ser también levantada, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que le explicó claramente cómo es que se nace de nuevo. O sea, no es un nacimiento definitivamente natural, ¿verdad? Es un segundo nacimiento espiritual, ¿verdad? Porque son hijos de Dios, son engendrados por Dios, pero espiritualmente, por medio de la palabra. La palabra es sembrada, ¿verdad? Ahí en nuestro corazón y da fruto. Entonces, la otra cosa que implica la restauración es el retorno a su tierra. Y eso sí es, porque las promesas hechas a Israel están vinculadas
a la tierra y a la tierra prometida, con todos los límites que Dios le dio a Abraham. Porque Dios hizo un pacto con Abraham y le dio estos eran los límites. ¿Verdad? Israel actualmente no posee toda la tierra prometida, solo una fracción pequeña, porque la tierra prometida incluye Jordania, Líbano, incluye Irak, parte de Irak, así lo incluye, ¿verdad? Pero no es el momento, a pesar de que Israel hoy está llevando a cabo asentamientos, o sea, tomando posesión, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad? Pero eso no es el cumplimiento del pacto. El pacto arábico será dado enteramente, como los límites, pero sobre todo, la existencia de Israel, como les digo yo, Israel tiene que existir en 12 tribus. Tiene que existir en 12 tribus. De lo contrario, el pacto arábico no se va a cumplir. Recuerden ustedes que Dios hizo pacto con Abraham, lo ratificó con Isaac y lo ratificó con Jacob. Pero ya Dios estableció cómoda en las 12 tribus. Así nos dice Ezequiel, del capítulo 40 en adelante. Israel tiene que existir en 12 tribus para que el Mesías la reparta entre las 12 tribus. Quiere decir eso, que no puede faltar una tan sola tribu. Tienen que existir las 12. No sabemos ahora, en esta época, si los judíos saben o conocen a qué tribu pertenecen. Yo creo que ellos hacen estudios, ¿verdad? Estudios, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso? De genealogía. Y ellos pueden identificar a qué tribu pertenecen. Porque eso es importante. Tiene que ser así. Tienen que existir las 12 tribus. No puede faltar una sola. Porque con una tribu que falte, Jesucristo no viene a la tierra. Así de sencillo. No viene a la tierra. Porque le va a cumplir el pacto a la nación como un todo, en 12 tribus. ¿Verdad? Porque así está en Ezequiel. 12 tribus se le tiene que entregar. Las baterías de destrucción de Satanás van dirigidas a él. Algunos creen que es hacia nosotros. Es cierto, ¿verdad? Sufrimos persecución por causa de nuestra fe. Pero realmente el objetivo de Satanás no es tanto la iglesia, es Israel, aún cuando, digamos, estén en un estado de incredulidad. Si Israel es exterminado completamente, si no dejan un tan solo judío en la tierra, Jesucristo no viene a la tierra por segunda vez. Así de sencillo, ¿verdad? Porque Él viene a cumplir los pactos. Él viene, todos los pactos. Pacto abrahámico, pacto davídico y también nuevo. Entonces, no nos confundamos, ¿verdad? Por eso es que veo yo que lamentablemente nuestros hermanos calvinistas, ¿verdad?, luteranos, presbiterianos, se confunden en eso, ¿verdad? Y hacen una mezcolanza de doctrina, principalmente la parte de la soteriología y la escatología. Entonces, por eso que tienen ellos que espiritualizarla. Por ejemplo, le decía yo, bueno, el retorno a la tierra también es parte de la restauración de Israel. Israel tiene que regresar a su tierra. Pero ese retorno, esa restauración, quiero decirle, va a ser progresiva. No va a ser así, mágica, chasquido, ya va a aparecer todo ahí. No, va a ser progresiva. Va a ser un proceso, ¿verdad? Y lo otro, la restauración tiene que ser bajo el gobierno del Mesías. Miren ustedes que en Ezequiel, capítulo 37, si ustedes quieren ahondar más
sobre cómo se llevará a cabo la restauración de Israel, tenemos el capítulo 37 de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. Pero yo creo que tiene un título, restauración también. Ese sería el paralelo del pasaje que vemos, que estamos nosotros analizando. En Ezequiel 37. Miren ustedes cómo el Señor le ordena a Ezequiel que profetice a unos huesos que están esparcidos en un valle. ¿Verdad? Están los huesos completamente esparcidos, ¿verdad? ¿Verdad? Ni siquiera se puede decir, ¿verdad?, que esos huesos, ¿verdad?, pertenecen a una sola persona, sino que a diferentes personas, un montón de huesos, que no se sabe de cuál es de cada quien, no se sabe. Pero Dios le da una orden a Ezequiel y le dice que profetizara a los huesos, ¿verdad? Que profetizara a los huesos. Entonces viene él y Ezequiel profetiza a los huesos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Predicación, ¿verdad? Predicación. ¿Verdad? Les predica, ¿verdad?, a esos huesos que están esparcidos. Entonces Dios le manda, ¿cómo se llama?, a predicarles, a profetizarles. Y dice en el versículo 4, el 37, me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y oscuridad de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Un acto milagroso que solo Dios lo puede hacer. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Esto, hermanos, miren que es bien significativo. ¿Sabe qué significa eso? Que la restauración de Israel va a ser progresiva. Pero miren ustedes que lleva un orden. Primero se juntan los huesos, se unen cada persona con sus huesos, ¿verdad? No le ponen piel solo, sino tendones. Vienen los tendones, ¿verdad? Y después viene la carne, o sea, el tejido. ¿Verdad? Después viene la piel. ¿Verdad? Pero ahí está el cuerpo muerto, completo. ¿Qué le falta? Espíritu. ¿Verdad? Están muertos. Espíritu es lo que les hace falta. Y después viene, ¿cómo se llama? El Señor le dice que él profetiza el espíritu. Y entonces vino el espíritu sobre ellos y revivieron. Ya del versículo 11 en adelante, ya una interpretación de la nación. Es una interpretación. El pueblo estaba sin esperanza completa. Y digo, somos del todo consumidos. Pero no tenemos esperanza. Somos del todo destruidos. Pero el Señor dice, los sacaré de vuestros sepulcros, ¿verdad? Dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas por lo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice. Entonces, primero tiene que ser restauración física. Físicamente tiene que existir la nación. Después viene del versículo 15 la reunificación, ¿verdad? Y después viene, dice, versículo 24, ¿quién va a ser el jefe de ellos? Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Y así, restauración nacional.
¿qué podríamos decir? Como les digo yo, la restauración de Israel va a ser progresiva. Primero tienen que ajustarse los huesos, después tiene que venir los tendones, después el tejido, después la piel, pero por último el espíritu. Miren, yo podría decir, si me voy a equivocar, que hoy en día Israel está así con el cuerpo, solo que está muerto. Está ahí. Le falta que el espíritu. Es cierto que algunos judíos se han convertido, pero son muy pocos. Vaya, se convierte un judío a Cristo, 1 de cada millón. Póngales un judío de cada millón. Pero eso no es el momento de esto, porque la restauración es nacional. Dios la mira como un todo, así como el juicio va a ser nacional. La restauración también de Israel va a ser nacional. Claro que Dios va a separar los credos. Dios los va a separar, pero va a ser nacional, ¿verdad? La restauración, ¿verdad? De Israel. Podemos decir, Israel ahorita está ya en su tierra, aunque sea una fracción, por ahí están, ¿verdad? Se van asentando, ¿verdad? Pero todavía no tienen el espíritu. Todavía no han sido regenerados. Le falta todavía, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Los judíos que mueren hoy, pues hombre, si se mueren sin Cristo, no quiere decir que van a ir al cielo. Se murieron sin Cristo y van al infierno, igual que cualquier gentil que muere sin Cristo. Así de sencillo. Y esa es una realidad. Porque miren, si alguien entrara al cielo y el Señor lo recibe, sin estar revestido de la justicia de Cristo, ¿qué creen que pasaría? Se tambalea el reino de Dios. Se tambalea la justicia de Dios, ¿verdad? Porque el diablo tendría una excusa y diría, ¿cómo entra al reino de Dios? Y a mí me sacaste del reino de Dios, de tu reino, ¿no? Pero el diablo tendría la excusa. Por eso aquella parábola de las bodas, ¿se acuerdan? Que ellos entraron, pero había unos que no estaban vestidos de bodas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El Señor mandó sacarlos, ¿verdad? Y los echó a las tinieblas de afuera, donde se da el lloro y el crujir de dientes. Así que nadie va a poder entrar al reino de los cielos si no está revestido de la justicia de Cristo, completamente, ¿verdad? Vestido. Entonces, vean ustedes entonces que, como les decía, la restauración de Israel es la que nos da este capítulo, segunda parte del capítulo 2 de Oseas. Y como les digo, eso echa abajo completamente o destruye la doctrina del reemplazo. Destruye a los judaizantes, porque estas promesas no son para ellos, ¿verdad? No son para ellos, es para los hebreos. Quiero terminar con, bueno, no me acuerdo el capítulo donde está, porque traje otra Biblia, pero hay una parte del capítulo en Ezequiel que nos habla de que el Señor, ¿verdad?, va a separar, ¿verdad?, al pueblo, a los verdaderos y a los que no quisieron, ¿cómo se llama?, obedecer el mandato, los que no quisieron entrar básicamente en el vínculo del pacto. El Señor los va a sacar de ahí y entrarán aquellos que verdaderamente entraron en vínculo con el nuevo pacto. Y como ya se venció el tiempo, hermanos, vamos a quedar ahí, porque tenemos que analizar varias cosas. En primer lugar, ¿cómo se va a llevar a cabo la restauración de Israel? Si esto que hemos visto es profecía que ya se cumplió, o es profecía cumplida.
Eso lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? En el próximo jueves, ¿verdad? Porque hoy estamos en la introducción de lo que es la segunda parte del capítulo 2. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a todos los que están en la plataforma